Muy buenas noches. Continuamos hablando en este programa especial de Ahora Huelva sobre cómo ha cambiado nuestra economía a raíz de la crisis del coronavirus. Lo seguimos haciendo con nuestros 4 invitados: José Luis García Palacio, presidente de la FOE; José Rodríguez, vicerrector de investigación de la universidad; Pedro Pérez, investigador de la Universidad de Huelva; y Emilio Pascual, presidente de la Academia, que justo antes de irnos a publicidad recordarán que nos pedía la palabra. Emilio. Sí, yo es decir, la discusión que ha habido antes me parece muy interesante, me parece el núcleo de lo que queríamos ver precisamente. Y yo no voy a ser quien defienda al sistema político español con la ignorancia que hace de la investigación, porque es indefendible. Sin embargo, lo que debo decir también, sin contradicción ninguna con lo anterior, es que eso no nos exime a los que participamos del sistema científico de nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer absolutamente, ¿cómo decir?, imparable el cambio del sistema. ¿Y cómo se hace eso? Pues convenciendo a la opinión pública de que lo que estamos haciendo es útil. Y líbreme Dios de decir que la ciencia teórica no es útil. La ciencia teórica es muy útil y está en la base de lo demás. Lo que pasa es que, como decía un científico hace ya muchos años de esto, fue durante la transición a la democracia en España, en el cual se hablaba pues de lo que había que cambiar. Y en una entrevista a Alberto Sols, que era un biólogo que trabajó toda su vida en Estados Unidos, dice: mire, a la ciencia se le pueden pedir 2 cosas. A mí no me gusta el término ciencia pura, ciencia aplicada. Me gusta más ciencia teórica y ciencia aplicada. Si usted hace ciencia teórica, a usted se le deben exigir novedades teóricas. No decir otra vez lo mismo con otras palabras, sino novedades teóricas. Y claro que eso es importante, lo que más, quizás. Y si no hace usted ciencia teórica, hace usted ciencia aplicada, entonces le deben exigir a usted resultados. Quizá el ejemplo que yo encuentro mejor de esto es algo que viví en persona una vez que fui miembro de un tribunal de tesis en Suecia, que curiosamente estos sí están delante en innovación. Bueno, uno de los miembros del tribunal preguntó una cosa que parece muy sencilla, pero es muy obvia, pero que no lo es. Bien, señor doctorando, vale, está la tesis, etcétera, etcétera. ¿Usted me podría explicar en breves palabras para qué sirve su tesis? Pues esa pregunta, que parece tan obvia, es fundamental. Nosotros tenemos que decir para qué sirve lo que hacemos, tenemos que hacerlo ver al público, porque mientras no, el público es que ni se da cuenta del recorte. Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar que no haya ninguna universidad española entre las 100 primeras del ranking de Shanghái. Sin embargo, pues si nuestra selección de fútbol estuviera de la última del planeta, habría una revolución enorme, y yo creo que ahí es donde está el problema, que hay que llevar la opinión pública a eso también, porque si no, bueno, nosotros podemos reclamar más dinero y lo hacemos con toda razón, y sabemos que llevamos razón diciendo eso, y sabemos que está muy mal recortar ciencia, pero eso no quita el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, que no lo puede hacer nadie más, por demostrar que lo que estamos diciendo es necesario. Entonces la gente se da cuenta puntualmente. Pedro ponía el ejemplo de la vacuna, se da cuenta de eso a veces, en que lo rápido que ha salido esto es porque hay un científico detrás, pero no siempre es tan obvio y eso juega en nuestra contra, en mi opinión. No, por favor. Sí. Una vez que volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como queramos llamarlo, ¿qué va a ser diferente de lo que teníamos antes de marzo de 2020? Yo creo que la percepción por parte de los ciudadanos. A mí me ocurrió hace 3-4 meses una anécdota que por lo menos para Huelva me ilusionó mucho. Huelva tiene una serie de carencias, pero también tiene una serie de privilegios que no tienen otras provincias. El hecho quizás de ser estación término, de que cueste trabajo llegar a Huelva, las incidencias pues, fueron relativamente más bajas de la media, ¿no? Se han achacado a las comunicaciones, bueno, se han achacado una serie de cosas, ¿no? Quizás sea también la estructura comunicativa de la propia provincia, el hecho de no tener metros, el hecho de una población baja, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas que cambia en la sociedad es la percepción de la posibilidad de afrontar una situación parecida con más alternativas que quedarte encerrado en tu casa durante unos pocos de meses. Se habla mucho desde hace ya tiempo esto de la España vaciada. Yo creo que la España vaciada va a tener ahora una oportunidad importante. No es el caso de Huelva, pero sí es cierto que la anécdota, por ejemplo, que voy a por ella, que sí es cierto que empieza a haber cierta conciencia
de buscar alternativas al hecho de vivir en las grandes urbes, ¿eh? Y eso es la posibilidad, entre otras cosas, el teletrabajo, la digitalización. A mí me ocurrió con una persona conocida, buen amigo mío, que me preguntaba si yo conocía alguna casa para vivir en Huelva. Me daba igual, Huelva capital, Punta Umbría, El Rompido. Dije, pero bueno, si tú vives... Sí, pero yo he estado 2 meses y medio sin poder salir de la ciudad que me dijo. Y eso no lo habéis sufrido en Huelva. Y yo ya puedo trabajar con un portátil mío, puedo trabajar 5 días de los 7 que tiene la semana mirando al mar, o estando en una población donde a 15 minutos en bicicleta tienes prácticamente una playa, etcétera, etcétera. Ese concepto de que prime ahora la calidad de vida ante situaciones absolutamente inesperadas, yo creo que va a cambiar. ¿Eso qué puede tener en el reflejo en la economía? Hombre, el impacto en la economía de Huelva puede ser muy poco, pero sí es cierto que se pueden dar unas nuevas oportunidades de negocio. O sea, aquí no va a haber sectores que desaparezcan. O sea, hay sectores que han desaparecido, muchos de los protagonistas o integrantes de esos sectores, pero el turismo se está recuperando. Se me viene a la cabeza una entrevista que oía yo ayer del presidente de la Federación de Agencias de Viajes de Andalucía, ¿no? Y él decía, Luis Arroyo, decía que claro, que las agencias de viajes le quitaron el 100% del producto que tenían para vender. O sea, si a ti te restringen al 100% la movilidad, una agencia de viaje no puede hacer absolutamente nada. ¿Significa que las agencias de viaje no tienen ya futuro? Sí lo tienen, y yo creo que incluso las que han quedado pueden tener un futuro mejor, porque a pesar de que todos hemos podido por alguna página web reservar una habitación en un hotel y demás, yo pienso que ahora se valora mucho más el roce entre las personas, las relaciones humanas, que lo que se ha tenido de aquí hacia atrás. No digo en el prepandemia, ¿no? Que parecía que todos nos metíamos en un gueto. Yo creo que estamos todos deseando de volver a la relación humana, a una estrechez, y la digitalización dejarlo exclusivamente o aplicarlo exclusivamente para la parte formativa, profesional, o en una agilidad en la que te permita hacer algo que tú no lo puedas hacer presencialmente. Entonces, bueno, eso es la periferia de nuestro país, de España, pues yo creo que se puede ver beneficiada, entre comillas. A nivel económico, yo creo que, concretamente Huelva, creo que tiene un escenario por delante muy interesante. A pesar de los gobiernos, como decía Rodríguez Brau, ¿no? A pesar de los gobiernos. Porque, hombre, Huelva es una provincia con un PIB importante en el sector agroalimentario, tiene o debería tener un PIB importante más en industrial. Hay en ciernes algunos proyectos tecnológicos que pueden poner a Huelva en el mapa industrial a nivel internacional, como puede ser el proyecto CEU, ¿no? Tan cacareado el proyecto CEU. Bueno, parece que va por buen camino, ¿no? Bueno, el sector agroalimentario sigue subiendo escalones, ¿no? Yo vengo de la asamblea que tuve esta mañana de cooperativas agroalimentarias, y solo las cooperativas agroalimentarias de Huelva han superado los 1.030 millones de euros de facturación en el año 2020. Producen alimentos y la humanidad se tiene que seguir alimentando. Bueno, pues lo que tenemos, a pesar de los gobiernos, es que expandir aún más el modelo productivo, que cada día más es un modelo muy respetuoso, y que además, concretamente, con esto ya no quiero hacer monopolizar este tema, sí pongo un punto sobre la I en el tema de la investigación y la innovación privada, acompañada además de la Universidad de Huelva, y que muchos onubenses no sabemos. Algo más de 1/3 de las variedades sobre todo de fresas que se cultivan en Huelva procede de la investigación de empresas privadas en colaboración con la Universidad de Huelva, a través de una sociedad que se llama Fresas Nuevos Materiales, y que eso supone un royalty no crematístico, sino un royalty comercial diferenciador para nuestra provincia, para este sector. En la primera década del siglo XXI, el sector de Huelva pagaba de royalties a la Universidad de California algo por encima de 12 millones de euros por utilizar sus variedades de fresa. Eso ya se hace aquí. Y eso lo hace el sector privado en colaboración con las instituciones académicas. Pero eso no ha recibido una ayuda ni un impulso económico del gobierno. Eso es aquello que se dice la necesidad agudiza el ingenio. Pues en esa educación es la que tenemos que tratar de incardinar a las generaciones que nos precederán. Aparte de eso, por señalar un punto diferente a lo que he dicho, que evidentemente comparto en esa iniciativa privada y en cómo esa iniciativa privada
más o menos estimulada en colaboración, obviamente en este caso con el sector público, lo que la universidad representa, pero también en muchos casos con el estímulo del sector público a nivel de gobierno, que es lo que se echa de menos. De todo eso evidentemente no puedo sino poner el acento en la importancia que puede y debe tener el sector agroalimentario, pero yo ahora hablando del sector servicio, de lo que decías antes, el teletrabajo puede cambiar de una manera radical la distribución de población, y eso para el sector servicio es crucial. Hacía referencia a la periferia, claro, es evidente que los servicios se distribuyen obviamente mucho mejor en base al teletrabajo, pero también con el contacto humano hacen que la distribución de población también puede deslocalizar una parte de todo eso, y también es una oportunidad. Es decir, lo has dicho antes al respecto de gente que está dispuesta a moverse, a trabajar en unas mejores condiciones de vida, y eso es posible. Yo también bromeaba no hace tanto diciendo que todo esto del teletrabajo lo que nos ha descubierto es el don de la ubicuidad. Ahora sí lo tenemos. Hemos tenido reuniones en Estados Unidos y en China al mismo tiempo. Hemos podido estar en 2 congresos al mismo tiempo. Este tipo de cosas han surgido. También son oportunidades, pero te permite, como decías antes, irte a trabajar de cara al Atlántico, Cantábrico, Mediterráneo o las montañas. Es posible, y eso implica oportunidades para ese servicio, para ese sector servicio, y para ofertar aquello que se va a demandar en zonas, en lugares en los que antes no se demandaba. Sí, bueno, me parecen los 2 comentarios muy interesantes, empezando por el último del teletrabajo, porque además de estas nuevas visiones que tenemos de poder estar reunidos, hasta hace año y medio muchas cosas se hacían con reuniones presenciales, y bueno, algunos teníamos que viajar muchísimo para una reunión que ahora se puede hacer desde tu propio despacho, y tú cuando acabas la reunión dices, ¿y por qué hemos estado haciendo tantos viajes, tanto tiempo, si esto se podía solucionar de esta manera? No es verdad que el contacto personal ayuda mucho, pero también hay mucho tiempo que se puede salvar y que ahorrar desde ese punto de vista. Pero además de esa parte profesional, yo creo que también el teletrabajo debe ser ahora que se ha demostrado que un país puede seguir funcionando en muchísimos aspectos mediante el teletrabajo, pues para este problema serio que tienen las nuevas generaciones de conciliación familiar, y que yo creo que también desde el punto de vista de lo que es la sociedad, ahí sí que tiene que pensar cómo compaginar a lo mejor trabajo presencial con teletrabajo. O sea, no tiene que ser solo teletrabajo, no tiene que ser solo presencial. Hay que buscar unos modelos que permitan un modelo mixto, que yo creo que eso va a facilitar la entrada en el mercado de trabajo de mucha gente, de trabajo part-time, a tiempo parcial, que te puede permitir hacer este tipo de cosas, y que ahora que el modelo ha demostrado, o que la pandemia ha demostrado que se puede trabajar de esta manera, pues que se continúe en esa dirección, que yo creo que puede modificar bastante lo que es el mercado de trabajo, aunque yo creo que ahí José Luis es el que más nos puede ilustrar. Y mejorar la productividad. Y el otro punto que me parece sobre el tema de la innovación de la empresa, de la industria privada, yo creo que, a ver, volviendo un poco a los políticos tienen una serie de frases estupendas que quedan muy bien en televisión, y tenemos que innovar, y la economía, y la sociedad del conocimiento, y todo este tipo de cosas que quedan muy bien. De otras cosas porque son frases hechas que, bueno, es como por decir, pues queremos la paz del mundo, ¿no? Pues todo el mundo la quiere, no hay nadie que no la quiera, si acaso a lo mejor algún fabricante de armas, evidentemente, pero todo el mundo quiere la paz del mundo. Bueno, pues todo el mundo quiere esto, pero a ver, ¿cómo se construye esto? Evidentemente la innovación, cuando uno habla de innovación, ¿qué es innovar? Innovar es hacer una cosa que funciona mejor. A ver, hablando un poco para que todo el mundo nos entienda, es algo que ya generalmente va a existir, o hay una idea y vamos a cambiar 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Lo que ha comentado, yo recuerdo mis tiempos de dirección de investigación a finales de los 90, pues efectivamente con Fred Huelva, que ellos lo que decían es que no podemos seguir pagando a California la cantidad de dinero que pagamos, y se empezaron entonces a trabajar con los grupos de la escuela de ingenieros, pues en variedades, etcétera. Y bueno, pues 20, 30 años después, no al año siguiente, 20 o 30 años después, porque esto es un proceso que no es, bueno, la vacuna se hace en un año, pero hay otras cosas que tardan más, ¿no? Entonces, la innovación, claro, mucha gente dice, es que la universidad no nos soluciona los problemas. Esa frase la he escuchado yo montones de veces. Bueno, pero mire usted le ha contado a alguien su problema, porque claro, es que la universidad no sabemos todos los problemas de todas las industrias, de todas las empresas, de todas, no.
esa comunicación universidad, digo universidad, también CSIC, o sea, Centro de Investigación, con el entorno empresarial, bueno, pues una cosa que desde la universidad se ha trabajado bastante, a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, de las redes de demanda tecnológica, pero cuesta poner a los dos mundos en comunicación, entre otras cosas porque, en fin, yo antes de venir aquí he estado repasando un poco los últimos 10 años, pues el grupo de investigación que dirijo, hemos tenido proyectos de investigación, de innovación, mejor dicho, con 6 empresas. 4 de aquí de Huelva y 2 de nivel nacional. Y en todos los casos la empresa se comunicó con nosotros. Claro, es que es como cuando uno está enfermo, va al médico, no llama al médico a su casa, oiga, ¿está usted enfermo? No, solo cuando la empresa busca, tengo un problema aquí o quiero hacer una mejora aquí y voy a buscar dónde está. Entonces la innovación, evidentemente, tiene que surgir un poco, o un gran porcentaje, del sector privado. Pero claro, para que haya gente que pueda solucionar problemas, ¿qué debemos tener entonces? Pues una gran base de investigación. Claro. Y esa gran base de investigación es la que tiene que venir del Estado. ¿Vale? Entonces, o sea, una cosa no puede... Si lo queremos poner en términos futbolísticos, pues no es lo mismo un equipo que tenga 5.000 chavales en su cantera a que tenga 32. La probabilidad de que tenga muchos futbolistas de 5.000 o de 32, pues ya sabemos cuál es. Pues esto es lo mismo. Para tener una buena innovación, que es la que afecta a la economía, volviendo a la pregunta inicial del debate, para que la economía se vea mejorada por la innovación, tengo que hacer mucha innovación. Para hacer mucha innovación tengo que tener mucha más investigación. Es como una pirámide, una gran base de investigación, un segundo tramo de innovación y luego al final una parte de la innovación importante afectará a la economía. Entonces, esa es la separación, digamos, de poderes económicos. La investigación básica aplicada o como decías, teórica, que decía Emilio, esa evidentemente tiene que surgir de los organismos públicos de investigación y de ahí se tiene que surtir el sector privado para buscar sus nichos para que le puedan hacer la innovación. Claro, es que al final hay una cosa cierta. Los departamentos más donde se hace más ciencia aplicada de este planeta son también departamentos donde se hace casualmente la mejor ciencia básica. Son los mismos, no son otros. Suelen ser lo mismo. Hay una correlación que hace una buena ciencia básica y además el que tiene una mejor colaboración con las empresas, que además las empresas están deseando tener, porque es como decía Pedro antes, es decir, están deseando que les resuelvan el problema. Y en cuanto saben que hay alguien que se lo puede resolver, allá se van. Y tienen una ventaja importante porque suelen ser, en cuanto se les resuelve el problema, suelen ser generosas. Yo no quiero hablar de mi propia experiencia, pero alguna tengo. Cuando había en este país, cuando yo empecé como investigador también, había una industria minera que ahora en su mayor parte ha cerrado, salvo la de aquí de Huelva, pero todas las demás han cerrado. Y allí no le ponían, a mí jamás me pusieron una pega en cuestión económica. Mira, me hace falta hacer ese análisis, pues toma y lo hace. Si están convencidos de que eso puede servir, lo van a hacer. Y no tienen ningún problema en eso. Pero tenemos esa cultura que copiar. Yo querría hacer una pregunta al vicerrector de investigación, porque no sé si esto es como hace años. Hace años hablaban de la paradoja europea, porque no solo española. La paradoja europea consistía, según decían entonces, en que Europa producía la misma cantidad de trabajos científicos de investigación en revistas que Estados Unidos o que Japón, pero producía muchísimas menos patentes. No sé cómo estará ahora el ranking. No me había preparado la pregunta, pero eso pasaba. No sé, ahí debe andar igual. Sí, igual, no digo cambiar nada. Entonces no ya de España. Significa que es que, hombre, que le saca Europa en general y España en particular menos partido del que debiera al esfuerzo investigador que sin duda hace. Entonces, eso también, y en Estados Unidos o Japón no tienen que enseñárselo a la gente nadie. No, tiene también que ver con el propio sector productivo americano, en este caso japonés, respecto al sector productivo europeo. Piensa que a mí me sorprendió mucho, siendo muy joven, todo un pipiolo, me parece que estaba en tercero de carrera, nos llevaron a algún tipo de encuentro con investigadores. De hecho, había un investigador no sé si era de IBM o de ITT, que venía de un departamento de ciencia básica de la propia empresa. Eso aquí prácticamente no existe.
Es decir, es muy frecuente, son muy conscientes de que todos se van a aprovechar de manera sinérgica de la innovación de cualquier otra empresa. Es decir, es verdad, tú tienes todo tipo de espionaje industrial, todo lo que tú quieras, pero el ser capaz de arriesgar y desarrollar, que haya alguien que innove, los demás van a aprovechar todo eso. Se crean polos, el Silicon Valley y todo ese tipo de grandes emporios, donde todos se aprovechan de todo. Son las empresas los que la desarrollan, son ellos los que están absolutamente interesados en generarlo. Y son ellos los que arriesgan, en el fondo son ellos los que tienen que arriesgar. Y aquí hay que reconocer, en Europa en general, que se arriesga menos y que se busca más el beneficio individual, la empresa que... Esa idea de que si hay alguna empresa que da, por decirlo de manera más o menos prosaica, el pelotazo, todas vendrán detrás con lo que sea, si alguien innova en algo realmente, todas van a aprovecharse. Te lleva precisamente a que tú arriesgues proyectos, puedes hacer 3, 4, 8, y puede no ser tú incluso el que consigue, será la otra empresa, y luego tú irás detrás, y luego la comprarás en la pequeña empresa, o comprarás no sé cuánto. Es decir, ese clima en Europa existe menos. Y en ese sentido yo creo que eso es es uno de los factores que explica el que esa investigación equivalente que se hace evidentemente en Europa respecto a Estados Unidos. Hay universidades o centros de investigación europeos de nivel parecido a centros americanos, en fin, en general. Sin embargo, se traslada peor. Y se traslada peor, creo, por el tejido, en este caso, productivo. Claro. Estamos finalizando ya, pero antes de despedirnos voy a pedir una última reflexión muy rapidito a cada uno, antes de finalizar el programa. Pues yo mi reflexión iba a ser una intervención larga, porque no era como reflexión, sino pero yo creo que lo debemos resumir. Vamos a intentar ser eficaces. Nos comparamos, o sea, tenemos tendencia natural de compararnos en las situaciones puntuales o exactas, ¿no? O sea, nos hemos comparado con Estados Unidos, con la Universidad Americana, que en cuestión de investigación e innovación la pionera y primera a nivel mundial, ¿no? Y con otras sociedades a lo mejor más avanzadas económicamente, con fórmulas y demás. Pero claro, hay un factor, después de toda esa coctelera ecuacional, tenemos que meter los factores de cada país. Y nuestro país, pues no, a lo mejor le faltan 150 años más de democracia estable como ha tenido Estados Unidos, o una inversión en reconstrucción de un país como le ocurrió a Alemania. Nosotros llevamos 40 y pocos años de democracia y todavía nos estamos acordando del origen de los males de este país, ¿no? O sea, ya no me remito a los Reyes Católicos, estamos permanentemente alimentando la división y la descohesión social en todos los aspectos. Y yo creo que eso es una cáscara que nos tenemos que quitar ya a la sociedad. Tenemos que tener absolutamente presente que si España tiene un futuro, lo construiremos entre todos los españoles. Y olvidémonos de lo que ha ocurrido. Miremos al futuro con las mejores empatías posibles, porque si no, seguiremos prestando atención a la que no lo tiene. José Rodríguez. Bueno, pues en este caso yo, al hilo del resumen, yo voy a amenazar como siempre con ser breve, luego no sé si lo cumpliré, ¿no? Sí. Tendré que serlo, en este caso no hay más remedio. Yo creo que la clave es cierto, hay una oportunidad, tenemos una oportunidad. Es verdad que fruto de esta nueva crisis, de este gran confinamiento, está sucediendo, estamos en Europa ante algo parecido a un plan Marshall, aunque sea europeo. O sea, este plan de resiliencia al que hace referencia está haciendo que nos esté llegando dinero que debemos ser capaces de aprovechar, y tenemos una oportunidad que nos brinda la sociedad del conocimiento. Es verdad que tenemos que aprender de otros, también tenemos de otros que van por delante, pero como decía José Luis, es evidente que necesitamos también tiempo para hacer ese recorrido. Quizás podemos encontrar algún atajo aprendiendo de lo que han hecho otros, pero tenemos que ser muy conscientes de que debemos ser capaces de aprovechar esta oportunidad, y es una oportunidad, ya digo, mirando hacia la sociedad del conocimiento, hacia la innovación y hacia desarrollar nuestras capacidades en esas direcciones. Yo creo que ese tendría que ser el mensaje. Y aprovechar, bueno, la crisis significa algo más que el aspecto peyorativo que tiene como tal. La crisis implica cambio, y los cambios pueden significar que hay esperanza para un futuro mejor. Pedro Pérez. Bueno, yo una cosa que voy a decir, que no es mía, no es original, pero que me parece que puede resumir perfectamente lo que estamos diciendo. Si no hay una inversión grande y constante en educación y en investigación, pues siempre seremos un país detrás de otros países, no hay más.
¿Y Emilio Pascual? Pues sí, yo también intentaré ser breve, aunque no sea nada más que porque, como decía Voltaire, el secreto del aburrimiento está en decirlo todo. Entonces, yo voy a concluir con una cosa: no se puede hacer innovación sin innovadores, y eso significa un esfuerzo en cambiar el sistema educativo para formar gente con ese espíritu innovador. Eso no es sencillo, pero es quizá, aparte de otras necesidades económicas y de otras cosas, quizá el primero de los objetivos que debíamos marcarnos. Porque, como dice el responsable del informe PISA, el problema de España en este momento es que está formando a sus educandos para un mundo que ya no existe. Y en parte eso es la verdad. Así que el esfuerzo innovador pasa por el esfuerzo en formar innovadores también. Pues muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta noche y gracias por supuesto también a quienes nos seguís desde casa. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.